Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera: Señor, yo te amo y tu sangre es sagrada para mí. Texto bastante controversial, históricamente controversial, por toda la historia del cristianismo, y sigue siéndolo aún. El capítulo 10 de la carta a los Hebreos, versículos 26 en adelante. Versículos 26 en adelante. En nuestra nueva temporada, Pon tus ojos en Cristo, basado en la carta a los Hebreos, estamos en la tercera parte de esta carta. La segunda parte, por supuesto, fue el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. La primera parte fue la supremacía de nuestro Señor Jesucristo por encima de los profetas, de los ángeles, de Moisés, de Josué, todo lo demás. La supremacía de nuestro Señor, de toda la creación, por encima de toda la creación. El sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, su oficio como el sumo sacerdote perfecto y intercesor, aún lo continúa haciendo por nosotros. Y esta tercera parte, que va desde el capítulo 10, versículo 19, hasta el capítulo 12, versículo 29, se ha titulado en esta Biblia de estudio Fe y fortaleza en el sufrimiento, pero veíamos una exhortación a la fidelidad el día de ayer, versículos 19 hasta el 25 del capítulo 10. Y en esta ocasión vamos a culminar el capítulo 10, es decir, desde el versículo 26 hasta el versículo 39, con un subtítulo muy interesante, controversial y muy fuerte: Advertencia contra el que peca deliberadamente. Advertencia al que peca deliberadamente. Entendiendo deliberadamente por voluntariamente, que es exactamente como lo traduce del griego, las diferentes versiones, y ya las vamos a revisar. Voluntariamente, es decir, según la Real Academia, con intención y con propósito, que pudiéramos agregarle con premeditación, persiguiendo algún propósito con lo que se está haciendo. Esta parte de deliberadamente, aunque se traduce más voluntariamente, es decir, con conciencia, sabiendo lo que se está haciendo, planeando lo que se está haciendo, poniendo todo el empeño en lo que se está haciendo, por cuanto es importante y tiene un sentido para nosotros. Hablo de lo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque aquí en Hebreos el adverbio voluntariamente, o jecusíos es el término griego para voluntariamente, se aplica al pecar, pero en la primera carta de Pedro se aplica al pastorear la grey, a hacerlo voluntariamente, aquel que es voluntarioso. Ese es la aplicación del término, el que es voluntarioso, el que es acomedido, el que hace, está listo para hacer, y lo que hace lo hace con ganas, con buena actitud, y esto hay que hacerlo, y le trabaja fuerte, y es proactivo, y todo eso es voluntariamente. Es decir, de una voluntarioso. Bueno, ese término se utiliza también para el ejercicio del pastorado. Entonces, digamos que el adverbio jecusíos no es malo en sí, depende a lo que se aplique. Aquí
en hebreo se aplica al pecar. Y dice, si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ay, ay, ay. Bueno, vamos. Entremos en materia. No se preocupen. Venga, de una vez el café por eso. ¡Ja! Vamos aquí. Las diferentes versiones hay que revisarlas porque este texto tiene su alto calibre. Vamos a revisarla. La Dios habla hoy dice, porque si seguimos pecando intencionalmente. Y uno, lo entendemos, muy bien. Porque si seguimos pecando intencionalmente, después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Entiéndase algo. No se está hablando de después de haber nacido de nuevo, después de haber sido convertidos. Estamos hablando de los términos de habiendo recibido el conocimiento de la verdad, casi que a un nivel intelectual, conceptual o académico, o que uno dice, hombre, esto tiene razón, tiene sentido, o como dicen, el evangelio me hace sentido, lo entiendo, ¿es verdad? Listo, está aquí en la mente, pero no ha bajado al corazón. Yo fui levantado en el cristianismo, yo asisto a la iglesia desde muy pequeño, me conozco todos los libros de la Biblia, me los sé de memoria en el orden, conozco la historia de la Biblia, cómo fue escrita, cómo se compiló, recito algunos textos bíblicos de memoria, conozco las doctrinas bíblicas también, las puedo explicar, sí, aquí. Pero aquí en el corazón no ha habido un nuevo nacimiento. Pudiéramos decir que estamos en el efecto Nicodemo, ¿correcto? O en la posición Nicodemo. Era maestro de Israel, pero no había nacido de nuevo. Si seguimos pecando intencionalmente después de haber conocido la verdad, es decir, que las personas incluso pueden haber disfrutado de las bendiciones de la verdad, de la verdad del Evangelio, como aquellos disfrutaron de las bendiciones de Dios estando en el desierto y sin embargo rechazaron al Señor y por su incredulidad fueron dejados en el desierto. Sí es posible conocer de la gracia de Dios, saber de la gracia de Dios y rechazar la gracia de Dios. Si alguien alguna vez le va a decir a usted que la gracia de Dios es irresistible, pues está yendo en contra de la palabra del Señor y de la realidad, además, de la vida cristiana, porque no es tal. Otra versión dice, queridos amigos, una traducción viviente, si seguimos pecando a propósito. Esta es una frase que conocemos desde nuestra niñez. Es que usted lo hizo a propósito, ¿sí? Tal daño, usted lo hizo a propósito. Papá tenía esa frase entre pecho y espalda y entre labio y labio muy rápidamente la decía. Esto lo hicieron a propósito. Lo contrario es accidentalmente o, sí, digámoslo circunstancialmente, ocurrió. Bueno, la Nueva Versión Internacional dice, después de recibir el conocimiento de la verdad, pecamos obstinadamente. Ojo, porque este término tiene importancia. Pecar obstinadamente, alguien obstinado. Hay otra versión que lo tiene, la palabra de Dios para todo dice, si decidimos seguir pecando después de conocer la verdad, ya no queda otro oficio que quite los pecados. Y la última que consultamos es la traducción del lenguaje actual. Si seguimos pecando después de haber conocido la verdadera enseñanza de Dios, ningún sacrificio podrá hacer que Dios nos perdone. Y
Lo vuelve complejo porque las personas llegan a conocer el único medio de salvación para la humanidad. Pero lo conocen, mas no lo albergan en su corazón ni son transformados por ella. Y conozco personas que habiendo llegado a conocer del Evangelio, a conocer, pero no a ser transformados en su corazón. Conocen, cantan, leen, oran, enseñan, aprenden, pero no hay una convicción, no hay un nuevo nacimiento en su corazón. Estas personas las conozco, muy pocas, pero las conozco, han salido del Evangelio. Y cuando alguien les habla del Evangelio, dicen, no, ya yo estuve allá y ya yo sé que esa no es la solución. Mis amados, se cumple exactamente lo que dice el autor a los hebreos. Ya no hay más. O sea, no va a haber otro sacrificio de otra manera o de la misma manera. No va a volver a ocurrir para traerles la salvación a ellos. Ya conocieron aquello que podía haberlos salvado. Dice Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Juan, la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 19. Ahora, vamos al punto del pecar. El que peca voluntariamente, es decir, con intención o con propósito, se contrapone al que peca por ignorancia o por debilidad. Explico. Este jecusíos que aparece aquí, que es un adverbio que denota la forma como se peca con propósito, con intención, sabiendo que esto es lo que vamos a hacer y vamos adelante sin ningún reparo, es prácticamente el término peshá del Antiguo Testamento. Sí, peshá, P-E-S-H-A con tilde, y si quiere le pone una H al final, porque peshá, que traduce como rebelión abierta. Es decir, aunque yo conozco de Dios, voy a rebelarme contra Él. Aunque a mí me predicaron, aunque yo estuve metido en el Evangelio y leí la Biblia, yo voy a rebelarme abiertamente, que es lo que Pablo describe en el capítulo 1 de los Romanos. Aquel que se revela abiertamente contra el Señor, habiendo conocido del Señor. Entonces, estamos hablando de un pecado intencional, voluntarioso, premeditado, intencional, con propósito. Entonces, claro, considerando el contexto anterior, si alguien no ha pasado por este contexto anterior de haber sido transformado por la sangre de Jesucristo, quien es nuestro sumo sacerdote, pues va a llegar, aunque conociendo de la verdad, pero no siendo totalmente transformado, pues va a llegar a una pecaminosidad como esta. No todos, hay que decirlo, no todos. Ahora, un término es peshá, pero otro término es haktá. J-A-T-T-A con tilde en la última A. Haktá. Ese haktá significa errar al blanco, porque se contrapone, como decíamos, el que peca voluntariamente contra el que peca por ignorancia o por debilidad. Haktá, errar al blanco. Es decir, queremos lanzar la flecha y darle a la diana en todo el centro, en todo el 10. Pero no por los nervios, o por ignorancia, que los nervios serían debilidad, por susto, por la duda o por la ansiedad que me entra, es típico en los arqueros, es decir, los que lanzan la flecha, que por esa ansiedad, esa debilidad, aunque quieran darle al centro, hagan un 3, un 5, muy lejos del centro de la diana, o incluso caiga fuera, o sea, ni siquiera le peguen a la diana. O también por ignorancia,
porque están apenas empezando, no tienen práctica, no saben cómo ajustar la mira, no tienen experiencia. Entonces, el término jacta, que es errar al blanco, basándose en la experiencia de los arqueros que lanzan la flecha a la diana, tiene una explicación perfecta para aquel que quiere hacer las cosas bien, está en su corazón hacer las cosas bien, pero por su debilidad en la carne y por su inexperiencia o ignorancia termina haciendo mal las cosas, pero él quiere hacerlas bien. Ese tipo de personas, es decir, los que pecan de manera jacta, no aplican a este término, jecusíos, el que peca voluntaria o intencionalmente, a pesar de que conoce del Evangelio. Quienes han visitado cárceles saben que hay personas que conociendo del Señor hacen o realizan los pecados más atroces, que son personas totalmente inconversas, aliadas con el enemigo, aunque fueron criados en el Evangelio, llámese de cualquier iglesia. Entonces, no estamos hablando aquí de cualquier pecado y sí es necesario. ¿Por qué? Hacer la aclaración. Porque van a decir, no, el que peca voluntariamente. Yo llegué y me enteré de un chisme y eso me carcome por dentro y entonces yo tengo que contárselo a alguien y tengo que contárselo a alguien, o soy presa de la murmuración y va a venir fulanito o fulanita, les voy a contar y lo voy a llamar. Entonces, listo, fui, dije y me dicen, venga, caíste en el chisme, caíste en la murmuración, pecaste voluntariamente, vas a arder en el infierno porque ya no hay salvación para ti. No está el punto, mis amados. Si por eso fuera, ninguno, óigame bien, ninguno de los que estamos sobre la tierra, o de los que hemos estado sobre la tierra de carne y hueso, que hemos aceptado el Evangelio del Señor, seríamos salvos. Porque absolutamente todos hemos pecado. En nuestra debilidad, en nuestra ignorancia, y en medio de la rabia o en medio del dolor, muchas veces intencionalmente. Pero el término se refiere a aquel al que se mete en el pecado a hacerlo de una manera descomunal, intencional, con propósito, sin importarle que el Señor Jesucristo haya muerto por él y que él lo sepa y que tal vez haya estado rodeado de eso. No puede, en realidad, un realmente convertido al Señor, transformado en su corazón, zambullirse, meterse en el pecado de esa manera, voluntariamente. Es decir, ser voluntarioso en el ejercicio y la propagación del pecado. Para aquellos que pecan de esa manera, con peshá, revelación abierta, a pesar de haber conocido, ya no hay manera de salvarlos porque ya conocieron la salvación. Y no porque no sea efectiva la sangre de Jesucristo sobre ellos para traerles salvación, sino que no van a regresar allí. Normalmente van a decir, ya estuvimos allí, ya yo estuve allí y ya comprobé que eso es mentira. Eso es una manipulación, eso es un robo, eso es para hacer dinero, que la sangre de Cristo, eso es puro cuento, que resucitó, son manipulaciones, nada, hay que vivir la vida y hay que disfrutarla y juepajé. No hubo realmente una conversión. O los que se dejan llevar por otro tipo de filosofías, por la nueva era, por la meditación, que el yoga, y caen en unas cosas que son totalmente contrarias al Evangelio, despreciando la sangre de Cristo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y realmente nunca hubo una conversión en ellos. Para ellos, dice, lo que queda es una horrenda expectación de juicio, porque no hay nada mejor, no hay nada peor que castiguen a alguien de una manera terrible habiendo conocido la verdad. Por ejemplo, y les voy a dar un ejemplo, no hay nada peor que un policía
habiendo encarcelado a tantos, finalmente termine preso al lado de los criminales. El que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muera también irremisiblemente. Ahí está. Entonces dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecería el que pisotea al Hijo de Dios y que tenga por inmunda la sangre del pacto, el cual es santificado y ofrenda al Espíritu de gracia? Es decir, ¿cuánto mayor castigo va a recibir aquel que menosprecie al Hijo de Dios, lo pisotee y menosprecie su sangre? Es el único punto para ser salvos. No hay más. No hay más. Por eso la declaración lapidaria del escritor a los Hebreos. No hay más. Ya saboreaste la única salvación que hay. No la saboreaste profunda ni sinceramente. Te apartaste, pisoteaste el nombre del Señor, despreciaste tu sangre, su sangre. Ya no hay más. Lamentablemente no hay más. Que se arrepientan al final y vuelvan. El Señor dirá, ahí sí, el Señor dirá, no tengo yo elementos para juzgar el corazón ni la experiencia de cada persona. El Señor dirá, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzga a su pueblo, y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Yo por eso, mis amados, con toda discreción, con todo respeto, y con todo reconocimiento, respeto sobre todo, hablo de aquellas personas que conozco, que yo sé, que han estado en el Evangelio y hoy no están. Y que aparte de que no están, hablan mal de las iglesias, de los pastores, del Evangelio, de Jesucristo, de la Biblia, y están en otras corrientes filosóficas y de vida totalmente opuestas. Y su vida es un testimonio de pecado. Yo guardo silencio con discreción, el Señor dirá. Pastor, pero van a ser salvos. El Señor dirá. Yo leo esto y a mí me da, como dicen, escaramucia. Pisotear al Hijo de Dios, despreciar su sangre, no, jamás. Así me ofenda un pastor, así un hermano me traicione, así una iglesia me haga daño, el daño peor que puedan hacerme, jamás voy a irme a pisotear a mi Señor Jesucristo y su sangre. Eso es otra cosa. Eso es otra. Que hubo mal testimonio de los que sea, no importa. Allá ellos con su vida. Que si fueron iglesias, que si fueron pastores, que si fueron misioneros, los que me hicieron daño y se fueron contra mí o contra mi familia, jamás voy a tomar eso como una excusa para alejarme de Dios, irme a otras filosofías, a otros modos de vida, demoníacos inclusive, que van en contra del Evangelio y pisotear a nuestro Señor Jesucristo y despreciar su sangre. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Que me dañen seres humanos es comprensible. Pero que eso me motive para despreciar al Señor y su sangre, no tiene sentido. La única explicación es que realmente no han sido convertidos y no está Cristo en su corazón. Mis amados, texto crucial de la carta a los Hebreos, importantísimo que entendamos que si hemos sido salvos y el Espíritu de Dios está en nosotros, ese convencimiento profundo cambia nuestra vida y cambia nuestro corazón. Jamás estaremos viéndonos nosotros en una pecaminosidad intencional y desenfrenada en contra de nuestro Señor Jesucristo y su sangre. ¿Que vamos a cometer errores? Sí. ¿Que nos vamos a equivocar? Sí. ¿Que vamos a dañar a otros con nuestros errores? Muy probablemente. Pero siempre nuestro corazón irá al Señor a decirle, Señor, he pecado. Perdóname, ayúdame y guíame. No es mi intención apartarme de ti. No es mi intención tener una vida pecaminosa, sino agradarte. Ten misericordia de mí. Padre, gracias por esta enseñanza que nos has dado hoy.
fuerte y controversial, Señor, pero es un llamado de atención a vivir nuestra vida en sinceridad contigo, a reconocer quién eres, Señor, y cómo hacemos nosotros las cosas. En lo que nos hemos equivocado, perdónanos, Señor. Gracias por tener misericordia de nuestras vidas y llevarnos de tu mano. Oramos, Señor, por aquellos que se han apartado. Padre, ten misericordia. No sabemos cómo les vas a juzgar. Tú eres perfecto, tu juicio es perfecto. Solo te pedimos, ten misericordia por cuanto han conocido de ti y no queda otro sacrificio para ellos, a menos que vuelvan a tu Hijo Jesucristo. Señor, tú dirás, nuestras vidas están en tus manos. Gracias por guardarnos y bendecirnos. Guíanos en el resto de este día y tu bendición nos acompañe. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, ha sido el tema de hoy. Hemos pasado ya la barrera crucial del tema del escritor a los Hebreos. Bendito sea el Señor. Que tengan un muy buen día, que el Señor los bendiga y los guarde, que sea fructífero el trabajo de sus manos y nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otro tiempo de palabra y café. Que el Señor los guarde. Gracias por compartir con nosotros este espacio de palabra y café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.